Muchas gracias, Sabrina. Bueno, después del desayuno las charlas caen mejor, ¿verdad? Esta charla que me asignó Napoleón es una charla difícil desde el punto de vista teórico porque pues los niveles de evidencia no existen, sí, al menos los científicos. Se están creando y la bibliografía es extensa. Entonces, pues le va a hablar un cirujano creyente que tiene a Dios presente mientras está despierto y mientras duerme, pero también le va a hablar un cirujano de urgencias que tiene una visión distinta a todos los análisis que han hecho de la muerte de Jesucristo. Pues hoy nos toca a un paciente especial, quizás una de las muertes más icónicas en la historia de la humanidad, Jesucristo. Alrededor de 33 años de profesión carpintero, sí, por supuesto trabajaba mucho en agricultura, pues debido al ritmo de vida que tenía, grandes caminatas evangelizando. Entonces lo traduzco a un hombre dentro de nuestra epidemiología, el trauma, sano, sin aparentes enfermedades. Vamos a tratar de llevar este viacrucis de urgencia, dedicándonos principalmente a las lesiones, ¿sí? Podremos de repente no omitir, pero sí no dedicar tanto tiempo a la parte del viacrucis de cada detalle, pero sí vamos a entrar en detalle de lo que fueron los eventos traumáticos de la muerte de Jesucristo. Bien, quizás una de las obras más icónicas de la historia del arte de la Sagrada Familia, por supuesto. Y la Última Cena es una pintura en óleo que retrata el inicio del sufrimiento de Jesús. ¿Por qué? Porque ya en este momento él sabía que iba a ser traicionado. Nuestros pacientes no saben que van a ser baleados. Nuestros pacientes no saben que van a ser víctimas de un accidente de tránsito, pero Jesucristo sí lo sabía, y es por eso que aquí la historia empieza al revés. Entonces Jesús camina de la Última Cena al huerto de Getsemaní, donde muchas cosas interesantes pasan. La agonía de Cristo empieza aquí, y por supuesto tengo que citar a los apóstoles. Entonces Lucas pregona que Jesús entró en agonía. Y ya sabemos qué hace el doctor Carlos Ordóñez con los pacientes agónicos. Bien, Marcos dice, mi espíritu está triste hasta el punto de morir. ¿Qué estaba pasando en la mente? ¿Qué estaba pasando en el sistema inmunológico, en el sistema de defensa de Jesucristo en este momento? Bien, lo que sufren nuestros pacientes luego del trauma. La reacción sistémica ante el trauma que mata tanto paciente empezó antes de la injuria traumática, representada en la Biblia y en el resto de los textos como hematidrosis. Raro. Sudor en la sangre en el sudor, ¿sí? Es lo que refiere a la mayoría de los textos bíblicos. Entonces Lucas dice que en medio de esa angustia él oraba intensamente y sudor era como gotas de sangre que corrían hacia el suelo. Entonces, conociendo la reacción sistémica ante el trauma, que por supuesto tiene un propósito defensivo, ¿sí? Cuando desregulamos la reacción ante el trauma, tenemos una tormenta terrible de citoquinas, interleuquinas, y esa tormenta desregulada lo que hace es que desencadena la cascada inflamatoria y se está produciendo justamente antes de todos los eventos que pensamos nosotros que son los eventos traumáticos. Y órganos diana empiezan a sufrir. Bueno, yendo un poco al arte, por supuesto, porque, ¿cuántas pinturas u obras no habrá de Jesucristo en sí, de toda su vida? Esta obra fabulosa de Giordano Luca, que expresa ese momento tan complicado del beso de Judas, quizás fue otro desencadenante importante de esta reacción sistémica ante el trauma.
Yendo entonces a la línea del tiempo, porque no quiero perder la atención de ustedes, tenemos dos eventos importantes: la reacción sistémica ocasionada por ese estrés de la última cena, y luego de eso lo que se vivió en el huerto de Getsemaní, y representado físicamente por la hematidrosis. Luego de eso se desencadenan una serie de eventos legales. Y bueno, si estuviéramos en un congreso de derecho, sería fabuloso analizar lo injusto de los juicios. Pero el arresto y los juicios judíos y romanos involucran una gran cantidad de injuria, y ya no psicológica, que por supuesto siempre estaba presente. Era una gran cantidad de injuria traumática directamente. Esto sucedió en la madrugada, es decir, estamos transcurriendo en la madrugada, y mucho ha caminado Jesús cuando esto está pasando. Es golpeado brutalmente, amordazado, le vendan los ojos y recibe golpazos en los ojos y en la cabeza. Y bueno, quizás eventos de trauma menor. Y luego empieza quizás una de las más brutales lesiones que tiene Jesucristo, que es la flagelación. A ver, la flagelación, pues definida como tortura, era un acto preliminar a la crucifixión, y tenía sus normas que se han salido un poco de lo normal en la flagelación de Jesús. Interesante saber eso. El instrumento de la flagelación, porque siempre es interesante saber qué arma fue, y preguntamos, vemos el calibre del balazo, vemos una herida por arma blanca y pensamos, pero ¿cuál era el arma de la flagelación? El flagelo. Muy bien. Flagelo o flagellum era un arma destructiva, no solamente por traumatismo cerrado, sino por trauma penetrante, compuesto de tiras de cuero, trozos de hueso de cordero y bolas de metal. Entonces no solamente podía generar traumatismo cerrado, sino trauma penetrante. Atado a una columna en una posición donde el trauma era múltiple, es decir, donde podía caer el flagelo torácico, abdominal, tóraco-abdominal. Jesús sufre heridas que desgarran la piel y desangran a Jesús. Por supuesto que dependiendo de la intensidad de la flagelación puede penetrar el tejido celular subcutáneo y llegar un poco más allá. 720 marcas de bolas de metal y 320 marcas de correa de cuero aproximadamente se contaron. No tengo el tiempo suficiente para hablar de la sábana de Turín, por supuesto, la sábana santa, pero esto pueden ser pues algunas correlaciones que han hecho muchísimos estudiosos con respecto a las evidencias. 120 azotes en total fueron los que recibió Jesucristo, y la ley estipulaba 39, y aquí habla entonces de la brutal masacre que estaba recibiendo. Ahora, ¿cuál es la visión de un cirujano de urgencia de la flagelación? Tiene que ir mucho más allá. La visión de un cirujano de urgencia de la flagelación es inicialmente el traumatismo torácico, por supuesto, y ese traumatismo torácico lo traduzco yo a trauma contuso y penetrante que genera el flagelo. Esto le genera a Jesucristo hipoventilación. Y bien, los cirujanos de urgencia nos caracterizamos ahora por saber un poco, por supuesto, de fisiología hacia la profundidad, porque el cirujano cree que solo echar puntos no funciona, se mueren muchos pacientes. Retención de CO2 y disminución del oxígeno le genera acidosis de dos componentes, no solamente acidosis metabólica, que es el que sufre la mayoría de los pacientes. Retención de CO2 entonces o hipercapnia le genera acidosis respiratoria. El otro lado de la flagelación va en base al traumatismo musculoesquelético, importantísimo. ¿Y qué significa para nosotros este trauma musculoesquelético? Pues bien, destrucción del tejido tisular, liberando el potasio, liberando la mioglobina, y entendiendo que el paciente está sangrando, genera, por supuesto, algún grado de insuficiencia renal. Y tenemos que recordar que Jesús está caminando, está en el medio de la madrugada sin ingerir una gota de líquido. Ahora se lo sumo a peor, sumando entonces insuficiencia renal con acidosis metabólica. Por supuesto que el ya conocido por todos triada de la muerte entra perfectamente en este momento de la flagelación. Acidosis respiratoria sumada a acidosis metabólica en una persona que está despojada de sus ropas, que está perdiendo sangre y que está hipotérmico y sangrando, es la combinación perfecta para morir en ese momento. Sin embargo, como bien lo saben, pues todavía no sucede. Ahora bien, siguiendo en la línea del tiempo, varios eventos hemos nombrado: el arresto, los juicios,
Y ahora vamos a hablar de algo interesante sobre qué pasa luego de esa flagelación. Inmediatamente después viene la corona de espinas, complicada la corona de espinas. Alrededor de 70 espinas poseía ese aparato que muchos, por supuesto, historiadores no dicen que es una corona, es un casco de espinas clavado en la piel y en todo el espesor del cráneo, incluyendo, por supuesto, parte de la cara que puede generar lesiones nerviosas sumamente dolorosas. Y a ver, cuando describimos lesiones exsanguinantes, quizás las lesiones del cráneo no describe como una lesión exsanguinante, pero vaya cómo sangra una lesión del cráneo, ¿sí? Me refiero a la piel. Y por supuesto, aparte de producir dolor, hemorragia intensa. Y no obstante, golpean con una caña para clavar bien las espinas. El árbol es este, Sisyphus spina Christi, ¿sí? Es un árbol flexible que por supuesto se ha convertido en un árbol sagrado. Incluso existe un árbol que tiene alrededor de 1500 a 2000 años que se cree localmente que pudo ser el árbol que generó la corona de espinas. Inmediatamente ahora, en este momento, nuestro paciente coagulopático, hipotérmico, en choque hemorrágico, con una reacción sistémica ante el trauma que sucedió antes, tiene que cargar la cruz. A cargar una cruz, y bueno, cito el dicho, con una cruz a cuestas. Varias cosas importantes pasan aquí. Primero, carga el patíbulo, porque la cruz completa es demasiado pesada. El patíbulo pesa alrededor de 39 kilos. En un paciente que ha perdido sangre, tiene 2 tipos de deshidratación, por supuesto, pues muy complicado cargar la cruz. Y hasta ahora vamos así, en la línea del tiempo. ¿Qué genera eso? Entendiendo ya que tenemos aproximadamente 6 a 8 horas de este Vía Crucis. Pues este viernes en la mañana Jesús carga la cruz, solo el patíbulo, como mencioné antes, que alrededor de 37, 40 kilos. Cargando la cruz, tiene que caminar aproximadamente 600 metros al Valle de la Muerte o al Golgotá. Y aquí, durante el recorrido, pues los escritos bíblicos describen 3 veces una caída. Caída que tiene que volver a reponer. Y eso también genera, por supuesto, cualquier tipo de trauma. Es ayudado por Simón de Cirene para poder cargar la cruz, porque en esa última caída no tenía fuerza para levantar y finalmente llega al sitio de la crucifixión. Bien, la crucifixión quizás es uno de los actos más viles que pueda existir dentro de las penurias. Primero vamos a empezar con qué pasa con Jesús cuando se encuentra con el resto de la cruz. Diseñada la crucifixión para generar el máximo dolor con una muerte lenta. Es decir, yo no quiero que muera rápidamente, yo quiero que muera y que agonice. Y por supuesto, cuando se prolonga el sufrimiento y es suficiente, no para el que está crucificando, rompen las piernas de los crucificados. Entonces, Cristo acostado empieza a ser clavado en la cruz. Los clavos, no sabemos la ubicación exacta de los clavos. Hay pues muchas personas que han encontrado pues, clavos parecidos con una gran cantidad de años, pero a ciencia cierta no se sabe cuáles son los clavos de Cristo. Pero sí, lo que sí sabemos son las características de los clavos. Entonces, 2 tipos de clavos, quizás unos más largos que otros. El clavo que unió los pies era un clavo aproximadamente de 18 centímetros de largo. Eran de forma cuadrada, lo que hacía, por supuesto, más difícil la entrada y atravesar las manos y los pies. El clavo que iba en las manos era un clavo un poco más pequeño, de 13 centímetros de longitud, ambos con 1.5 centímetros de alto. Bien, no quiero entrar en discusión porque vea que es mucho lo que he leído sobre esto, sobre dónde entró el clavo, ¿sí? Y existen varias teorías basadas en la religión y basadas en la ciencia. Entonces la ciencia dice que, pues, si yo introduzco el clavo a través de la mano, no va a ser suficiente para soportar el cuerpo de Jesucristo, que pesaba alrededor de 70 kilos, y tiene mucho sentido.
Entonces, las otras corrientes dicen que los clavos entraron por los huesos del carpo. Vamos a ver qué tipo de lesiones pudo haber tenido. Entonces, haciendo esta reconstrucción anatómica, el sitio de inserción del clavo se va a encontrar en los huesos del carpo, ¿de acuerdo? Encontramos estructuras nerviosas como el nervio mediano, por supuesto, el cual va a producir, aparte de dolor, por supuesto, una deformación del pulgar por una lesión del nervio mediano. No creo en lesiones vasculares en este momento porque estaba alejado de los vasos tanto radiales como ulnares. Y de tenerla, pues, el clavo hubiera contenido la hemorragia probablemente. Ahí, ese más o menos es el sitio donde dice la ciencia que entraron los clavos de Cristo. Estando ya con el complemento de la cruz clavado, exsanguinado, viene la fijación de los pies. Y bueno, hay distintos tipos de cruces. La fijación de los pies podía hacerse en la crucifixión a los laterales, sumamente doloroso. También podía hacerse con pies por separados. Los estudios bíblicos y la ciencia dice que el pie izquierdo iba por delante del pie derecho. Y ese descanso de madera no es una opción de bondad. Es que clavado en la cruz, él necesita, para poder tomar aliento, subir sus piernas de esta manera. Y cada vez que sube sus piernas para respirar, clava más los clavos que están dentro de los pies. Por eso es que todo está pensado para producir dolor. Ahora bien, ¿qué pasa? Colgado un hombre de sus muñecas con sus hombros, entendiendo que venía con una cruz a cuestas, hombros dislocados. Pueden decir que el izquierdo, el derecho o los dos. Bueno, no, nadie muere por un hombro dislocado, ¿sí? Pero, y soy partícipe de eso, el que se ha dislocado un hombro sabe el dolor que produce esto. Yo creo que probablemente ya en este momento el dolor era indescriptible. De hecho, existe una palabra, ¿sí?, derivada de la crucifixión para el dolor, un dolor excruciante. Es un término que tiene un paciente que pudiera asemejar un dolor de una persona clavada en la cruz. Crucifixión y ventilación pulmonar, porque hay que pensar lo que está pasando adentro y qué está pasando adentro con cada respiro de Jesucristo. Pues bien, por supuesto que alveo, los poco ventilados generan atelectasia, generan estrés pulmonar y eso me genera más acidosis respiratoria, metabólica. Y ya creo que ya nos hemos pasado de triada de la muerte con Jesucristo. Finalmente Jesús dice: tengo sed. Ojo, y no quiero entrar tampoco en discusión, porque lo que le dieron de beber a Jesús, a pesar de que los textos bíblicos son claros, se prestan muchas interpretaciones. Vinagre, agua, una bebida vinagrada, posco. Lo que sí está claro es que algo le dieron de beber, y todos sabemos aquí que cuando un paciente llega choqueado a la emergencia y dice que tiene sed, las cosas no van bien. Bien, por último, la lanzada, ¿sí? La lanza del destino. Longino fue el responsable de la lanzada. Unos soldados, entre ellos por supuesto Casio Longino, fue el responsable de hacer la lanzada de Jesucristo. Juan pregona que esa lanzada del costado derecho hizo que saliera sangre y agua, y pues me encantaría escuchar los comentarios de qué análisis puede tener sangre y agua. Créanme que le puse creatividad y no lo encontré. Ahora bien, esa lanza entró en el costado derecho, ¿sí? Costado derecho, aquí está la lanza. Y vea que la lanza tiene una historia muy interesante. Mucha gente ha querido tener esa lanza. Muchas lanzas han sido designadas como falsas y cosas traumáticas han pasado con esas lanzas falsas. Esa lanza tiene una historia y una inscripción muy interesante. Fíjense bien, viéndola a detalle, por dentro hay un clavo, y ese clavo dice que fue uno de los clavos de Cristo. Clavus Domini es la inscripción que tiene en latín, el clavo del Señor. Alrededor de 1350, Carlos IV mandó a colocarle esa banda de oro que está ahí. Esa lanza se encuentra
en el Museo de Arte de Viena. Y sí, con muchísima evidencia, pues se cree que es la lanza del destino. Ahora, pues el centurión Casio Longinos tiene una historia también muy interesante. Por una enfermedad infecciosa quedó con estrabismo y sufría de estrabismo. Al momento de clavar la lanza en el costado derecho, sangre y agua emana del cuerpo de Cristo y caen en los ojos de Longino. Y recupera su visión completamente. Ahora, área complicada porque, y vea que leí, todo el que analizó esta herida piensa en una herida pulmonar, en una herida cardíaca. Yo no. Para mí esta herida tiene dos problemas principales. Está en el área toracoabdominal, está en la zona D y está en la zona cardíaca, ¿sí? Pero este paciente clavado en esa cruz con un diafragma colapsado en una situación pues donde se ve muy comprometida su ventilación, puede tener una herida diafragmática, perfectamente. Puede tener una herida cardíaca, perfectamente, ¿sí? Entonces, a ver, ¿cuántas heridas torácicas hemos visto con hemotórax masivo y no sangran hacia afuera? Pues la gran mayoría. Por eso es que no nos damos cuenta en el inicio. Entonces, probablemente sangre había en el tórax y uno no lo ve, simplemente. Pero una herida de la pared torácica con una lesión de la arteria intercostal sí sangra hacia afuera. Las heridas de la pared costal sí sangran hacia afuera. Bueno, se lo sumo, lo estoy poniendo como peor de lo que es, pero pues es lo que yo analicé. Muchos hablan de una donación del atrio derecho. Y a ver, por localización, pues sí, siendo un arma blanca. Pero, bueno, hay que meter mucho ese cuchillo para que pueda entrar al atrio derecho. Ahora, probable para mí también tiene una lesión de diafragma que le condiciona sangre tanto en el tórax como en el abdomen por una lesión hepática. Entonces, la lanzada para mí significa lo siguiente. Ese traumatismo torácico le genera un traumatismo toracoabdominal, choque hipovolémico adicional, empeorando lo que ya tiene. Solo el neumotórax simple le genera disminución de la precarga por colapso del atrio derecho y por colapso de la vena cava. Entonces ahora tiene un paciente chocado, hemorrágico y quizás con algún grado de choque obstructivo. Y aún así, en este momento es cuando Jesús fallece. 3 de la tarde aproximadamente, según dicen las escrituras, es la hora del fallecimiento de Jesús. A ver, aprender a operar un paciente por trauma exsanguinado es algo fabuloso, ¿sí? Pero yo creo que tener el poder de convocar esta gran cantidad de gente aquí y tenemos el poder de llegarles y distraernos un poco de la situación que vive el mundo, que está en caos, siempre que uno tenga la oportunidad lo va a hacer. Los cirujanos somos raros. Somos unos tipos difíciles, pero tenemos que hacer un balance entre la ciencia y la fe. Porque un cirujano muy científico, pues fabuloso, por supuesto que sí, todo está basado en ciencia. Pero a veces podemos tener pacientes que no calan en la ciencia, ¿sí? Y un cirujano sin fe es un cirujano que pierde para mí el camino. Muchísimas gracias.